Algo que estuve preparando, les pido disculpas por el tiempo, sé que arrancamos un poquito más tarde de lo común. Quiero que busquen el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 15 al 21. Nuevo Testamento, capítulo de Hechos 3, versículo 15 al 21. Dice el versículo 15, dice: y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis, hablando del ciego, del cojo, que había sido sanado, que veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. 20. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos. Quiero otra vez volver a leer el versículo 16, cuando está hablando acerca de la sanidad de este cojo. Dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ahora, tenía un breve conflicto a la hora de titular este mensaje. Quería ponerle sanidad completa, pero opté por poner cómo comportarme en un tiempo nuevo. El comportamiento que nos lleva a vivir como realmente Dios quiere que podamos vivir y disfrutar. Ahora, la palabra restauración tiene que ver en un diccionario común cualquiera. La palabra restauración significa reparar o arreglar aquello que está desperfecto en una obra de arte o en cualquier otra cosa. Significa también modificación, que pasa a poner en estado o estimación que antes tenía. Reparar una cosa llevándolo a su estado original. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. El hombre, cuando peca, allí en el jardín, se desfragmenta, se separa y no sabe y perdió la esencia de cómo vivir correctamente. Lo que Dios quiere hacer es restaurar todas las cosas, llevando a la persona al estado original de cómo tiene que vivir y cómo realmente Dios quiere que cada uno de nosotros podamos vivir. El versículo 16, como leíamos: y por la fe en su nombre, a este que a ustedes ven y conocen, le ha dado a esta completa santidad. Para hacer una introducción, quiero compartirles un capítulo más del libro de Romanos, el libro siguiente, Hechos, Romanos capítulo 5, versículo 15 también. Dije dicho, Romanos 5. Ya llego. Romanos 5, capítulo 15, versículo 15. Dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo,
pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y este pasaje me encanta, esta versión. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, la restauración que produce Dios a través de su Espíritu es progresiva, va en aumento en nosotros. Cuando uno logra aceptar o recibir al Señor, eso empieza a generarse y a llevarnos de una manera a un crecimiento dentro de nosotros. Tenemos que entender que Adán era el primer hombre, alma viviente, dice la Biblia, pero el postrer Adán, o sea, el segundo Adán, Jesucristo, era espíritu vivificante. Cristo mostró todo su poder, mostró toda su autoridad como un verdadero Hijo de Dios, como realmente se tiene que mover aquello que ha perdido el Hijo de Dios, aquello que ha perdido el hombre, se veía reflejado en la imagen divina de Jesucristo. Reprendía el viento, calmaba la tempestad, sanaba a los enfermos y aunque tenía una vida muy activa, mostraba una total dependencia del Padre que transmitía una paz continuamente a las personas. Proverbios 4:18, un pasaje muy conocido, dice que la senda, el camino del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo que Dios quiere hacer es transmitirnos su vida y su vida en nosotros genera ese continuo crecimiento en cada uno de nosotros. Ahora, el tema es no desenfocarnos del cambio. Cuando nos desenfocamos, empezamos a ver los problemas gigantescos. Empezamos a ver que las cosas nos empiezan a ahogar, nos empiezan a asfixiar. Segunda de Corintios, capítulo 2, pues estoy con muchos versículos. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Algo que veníamos leyendo continuamente en el libro de Corintios. Ahora Pablo les enseña a los corintios a cómo comportarse. Les enseña cómo moverse como un cristiano maduro. Pero dentro de todo lo que Pablo viene enseñando, el versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, dice. O sea, no debemos ignorar sus maquinaciones y que él no gane ventaja. Él quiere poner nuestra vida en pausa, detener el avance y el crecimiento, infundir miedo y de una manera paralizar nuestro corazón, que quedemos desenfocados, una regresión con respecto a nuestra vida, ¿no? Ahora, no podemos subestimar la presencia de Dios. No podemos subestimar el solo hecho de aceptarlo, sino de que esa presencia en nosotros empiece a generar vida. En un momento Usa intentó sostener el arca del pacto y dice la Biblia que cayó muerto. Pero dice que a la misma vez también cuando fue llevada el arca del pacto que portaba la presencia de Dios, a Obed-Edom dice que fue bendecido él, que Dios bendijo su casa y todo lo que él tenía. Ahora quiero decirle algo, amados hermanos, que cuando el enemigo logra leer nuestros planes y entiende en la dirección que nos movemos, le es mucho más fácil desanimarnos, desalentarnos. A veces nuestra vida es muy predecible y a veces lo que hacemos continuamente es muy fácil de detectar. Entonces él lo que va a hacer es frustrar, desanimar, desalentar, buscar la forma de paralizar nuestro corazón para que repitamos el ciclo una y otra vez y nos quedemos estancados en un nivel. Sin embargo, lo que Dios desea para nosotros es que podamos crecer. Cuando él logra entender los planes, los desbarata.
Para él se le hace fácil desanimar o obstruir demorando los planes, porque él quiere generar un desgaste en nosotros, que quiere hacer que reducir nuestra fe, que uno se canse de buscar, que perdamos la capacidad plena de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios es en nosotros y lo que Él puede hacer con nuestras vidas. Tenemos que lograr romper esa barrera, aquello que parece predecible, porque Él quiere que caigamos en una meseta espiritual. A veces hemos disfrutado muchas bendiciones, Dios nos ha abierto puertas grandes, pero en un momento, a veces cuando queremos subir a un nivel, nos damos cuenta que caemos en una meseta, que nos detenemos, que nos cuestionamos el por qué me pasa esto, cosas que realmente tenemos que seguir avanzando y seguir creyendo de que Dios sigue a nuestro lado y de que está con nosotros. Tenemos que lograr romper esa barrera de aquello que parece predecible, ¿no? Y continuar en ese nivel, porque Él quiere que nosotros podamos permanecer allí quietos y no avanzar de una manera. Pero nosotros necesitamos levantarnos, debemos creer y entender que Dios nos ha otorgado autoridad y poder para vencer. Hay un pasaje muy conocido en Hechos capítulo 1:8, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Hay un pasaje en Hebreos que me gustaría que lo busque, Hebreos capítulo 10, versículo 38. El versículo 37 dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Más el 38 dice: mas el justo vivirá por fe. Y dice después del punto y la coma algo muy interesante: y si retrocediere, no agradará mi alma. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Ahora nosotros debemos entender algo, que no es fácil lograr conquistar los lugares que el Señor nos regaló. No es fácil lograr las metas, los objetivos, en cualquier plano de la vida. Los gigantes de todo tipo están en todo lugar. La Biblia lo enseña claramente. Cada vez que hay un desafío, cada vez que accesamos a un nuevo nivel, tenemos que entender que vamos a tener un reto donde nuestra fe se va a demandar. Nosotros, a veces de una manera inocente, sin darnos cuenta, deseamos muchas cosas en la vida. Deseamos mucho, queremos lograr mucho, pero con muy poco, ¿no? Cuando uno quiere modificar algo que ya está establecido, las cosas se van a levantar, las cosas se van a enrarecer, las pruebas y los problemas se van a levantar de una manera cuando uno decide levantarse en fe y empezar a caminar y creer y empezar a diseñar un estilo de vida diferente. Uno no tropieza con algo grande si permanece sentado, ¿verdad? Pero cuando uno decide cambiar algo de lugar, empiezan los enemigos a aparecer de todos lados. Hermano, mire, y en esta cuarentena quiero decirle algo que no es casual lo que ha sucedido con Santi, porque ya en varios mensajes me lo han otorgado. Nosotros tenemos que estar alerta y velando por estas cosas, porque la batalla se torna más intensa cuando uno se empieza a relajar espiritualmente, cuando uno se acostumbra a vivir de una manera. Tenemos que ser conscientes y que hay una batalla que se está librando en el mundo espiritual y debemos orar por esas cosas, porque la enfermedad está azotando y de una manera especial. No solamente la pandemia, sino que hay enfermedades que son alternativas, que son recurrentes en este tiempo, que están sucediendo en muchos, hermanos. Y debemos de espantarnos, debemos ser sobrios, no debemos ignorar esas maquinaciones. Hay cosas que están por nuestro descuido, por nuestra negligencia, por lo que fuere, pero hay otras cosas que están viniendo y debemos atacar como seamos sobrios en estos tiempos. Ahora, las cosas se van a enrarecer y se van a poner mal cuando nosotros decidimos cambiar, porque estamos entrando en otro nivel, otro sistema de cómo funcionan las cosas, ¿no? Hay una frase muy linda que dice: si quieres hacerte de enemigo, intenta cambiar algo. Porque a veces cuando te ven y no haces nada y estás deprimido, todo bien. Pero cuando tú decides levantarte, cuando tú quieres revertir la situación, cuando tú te quieres poner de pie, los enemigos se van a levantar. Y tenemos que ser conscientes de todas estas cosas que sí realmente nos van a pasar. Ahora, cada obstáculo te confronta con quién realmente eres. El ataque va a ser directo sobre lo que conocemos o sobre lo que creemos conocer. Cuando entremos en un nuevo nivel,
nuestra medida de fe se nos va a demandar. Cuando tú accesas a algo, cuando tú empiezas a crecer y cuando tú empiezas a experimentar algo, vas a empezar a tener ataques de cosas que realmente te va a demandar a poner en fe todo lo que tu supuesta fe, lo que tú crees y lo que realmente tú eres por dentro. No podemos retroceder, lo que dice el versículo, ¿no? Porque el versículo dice, si retrocediere, no se agradará mi alma, dice el Señor. No podemos retroceder, no podemos volvernos atrás, no podemos repetir el mismo o los mismos años una y otra vez. Cada etapa de crecimiento demanda un nuevo reto. Cada etapa de crecimiento demanda un nuevo desafío para nosotros. Ahora, cuando uno no se prepara para todas estas cosas, vienen las cosas repentinamente y uno termina haciendo una fiesta de lástima y dice, ¿por qué a mí? Se pone a llorar. Uno tiene que levantarse y empezar a creer que cada nivel o cada cosa que nosotros accedemos demanda crecimiento. Tiene que haber una postura espiritual, tiene que haber fe con respecto a lo que vamos a vivir. No solamente un pensamiento positivo, sino realmente hacer lo que Dios quiere que podamos hacer. Cada etapa de crecimiento demanda un nuevo desafío, un nuevo reto, una incomodidad donde debemos buscar la forma de saber convivir, porque se levantan cosas que no son incómodas. Ya en el jardín tomábamos la leche y no estudiábamos. En primer grado tenemos que empezar a hacer la tarea. Ya nos empieza a incomodar. Cuando nosotros empezamos a crecer y queremos nuevos niveles de bendición, tenemos que empezar a lidiar con cosas que se nos van a oponer. A veces queremos que la vida no sea fácil, que no sea ligera, pero los sobresaltos son cosas que nos hacen crecer. Depende cómo tomamos esa decisión que Dios decide, porque Dios decide las experiencias en nuestra vida. Dios decide todas las experiencias que nos tocan vivir, pero nosotros debemos decidir cómo afrontarla, cómo tomarla, cómo vivirla. Si la tomamos con paz, la tomamos enojado, la tomamos mal, nos deprimimos o entendemos que todo sucede para provocar un cambio en nuestra vida. Tenemos que buscar la forma de cómo saber convivir con esas cosas, ¿no? Porque ese lugar es el que Dios nos ha regalado y no podemos abandonarlo, porque perderemos los frutos y las bendiciones que hemos alcanzado. ¿Sabes cuánta gente he visto que ha retrocedido? ¿Sabes cuánta gente he visto que se ha quedado estancado en el camino? ¿Cuánta gente ha abandonado? ¿Cuánta gente ha desertado? Y gente que ha logrado cosas, porque el reto y el precio por la madurez a veces se hace fuerte. A veces cuando empezamos a crecer y cuando Dios nos abre los ojos en bendiciones grandes, empezamos a ser confrontados. Se arma la lucha a veces en la familia, en la enfermedad, con cosas que nos llevan a desanimarnos. Pero tenemos que entender que el reto a veces es mayor, que la prueba se hace fuerte, pero Dios está con nosotros. A veces vemos bendiciones y a veces no las vemos. Y tenemos que caminar con madurez porque a veces los tiempos buenos se acaban. Pero tenemos que estar fuertes en esos tiempos para saber cómo manejarlo, cómo convivir con eso. Porque a veces, si dejamos eso y abandonamos ese tiempo, perdemos todos los frutos que venimos cosechando y aquellos beneficios que hemos alcanzado. ¿Saben las cosas lindas que Dios nos regala? Y por mantenernos orando, por mantenernos buscando, por seguir perseverando. No debemos regresar, no podemos decir, chao, ya está. Es muy difícil esto, para mí no puedo. Dice la Biblia que Dios no pondrá en nosotros una mayor carga de la que podemos llevar. O sea, todo lo que nos sucede en la vida, Dios las ha permitido para formarnos. Debemos levantarnos, debemos animarnos a oír lo que no queremos oír. A veces queremos escuchar lo que nos agrada, lo que nos gusta, que nos animen, pero a veces debemos animarnos a oír aquello que no queremos oír, porque eso va a resultar en nosotros un crecimiento, eso nos va a ir perfeccionando, eso nos va a ir cambiando. Hay cosas que no oímos y que no escuchamos, pero realmente son las que necesitamos saber para saber cómo comportarnos en ese tiempo nuevo que el Señor nos está regalando, cómo movernos en lo que Dios quiere que hagamos en cada uno de nosotros. Entendiendo que en cada etapa de nosotros se nos dirá una cosa te falta. Tenemos que entender que no la sabemos todas, que vamos aprendiendo y tenemos que tomar las cosas con mucha humildad. Porque a veces sabemos muchas cosas, pero entendemos muy pocas. Yo diría que entendemos casi nada. Pero en cada etapa que vamos accesando, cada logro que el Señor nos va permitiendo, necesitamos entender que hay cosas que nos faltan. Qué bueno que es eso, saber que cuando hay cosas que nos faltan, entonces Dios las puede transmitir, las puede ceder para cada uno de nosotros. Ahora no podemos retroceder. Nos hemos puesto en marcha, se nos mostró el camino y hemos visto
que su bendición está al alcance de nuestra mano. Yo creo que muchos hemos optado por este camino donde Dios nos abrió los ojos y nos mostró este camino de bendición, donde entendemos que la bendición está al alcance de nuestra mano y por eso no debemos retroceder. A veces debemos hacer aquellas cosas que otros no quieren. Hay muchos que hay cosas que de repente nos demanda hacer, cosas que no queremos o que no estamos acostumbrados a hacer, pero no podemos hacer siempre lo mismo y querer resultados diferentes. A veces tenemos que empezar a adoptar otro principio, cambiar muchas cosas para realmente alcanzar la bendición que Dios nos está entregando. Debemos hacer cosas que por ahí otros tal vez no quieran y tenemos que entender que no hay atajos. No hay atajos, no podemos saltear etapas, no hay atajos para llegar a aquellos lugares que realmente valen la pena para nuestra vida, que tenemos que enfrentarlos, tenemos que saber sanarnos, tenemos que saber cómo responder, tenemos que actuar correctamente en esos momentos que nos toca vivirlos. Ahora nosotros tenemos que entender algo muy glorioso. Yo hace poco lo escuché por un colombiano y decía que Argentina es uno de los países el cual Dios ha visitado hace mucho tiempo. Y muchos de nosotros, no sé lo que estamos acá, pero yo he sido fruto de la oración de aquellos que en un tiempo nos han visitado. Y nosotros tenemos que entender que hemos gozado de ese privilegio y que es un privilegio aún más allá de los tiempos que Dios nos siga visitando en estos tiempos. Que Dios nos dé ese tiempo de nuevo para pasar con nosotros. Y nosotros somos responsables de que Él nos honre con su presencia. Ahora, cuando Dios nos habla de un tiempo nuevo para con nosotros, no es que algo que está ajeno, sino que Dios nos va a enseñar cómo vivir en ese tiempo nuevo, cómo debemos comportarnos con ese tiempo nuevo que el Señor nos quiere regalar. Porque a veces, el otro día meditaba un poquito, es impresionante cómo sucede la restauración en las personas nuevas, en las personas que se abren y reciben a Cristo y reciben a Dios en su corazón. Esa restauración, esa vida, ese gozo pleno, cómo se empiezan a abrir las puertas y cómo uno ha dejado de perder todo ese gozo, esa alegría, todo lo que produce el Espíritu Santo, como la gente nueva recibe a Cristo en su corazón y enseguida empieza a disfrutar de ese amor, de esa bendición y progresivamente empieza a haber cambios. Pero el que ya entró y el que ya experimentó, le cuesta vivir cosas nuevas. Qué terrible esto, ¿no? Sin saber que uno es inmune al mal, sin saber que el mal o la destrucción no puede afectarlo porque hay una cobertura especial. Pero Satanás se ha encargado de poner obstáculos, se ha encargado de enrarecer nuestra vida, se ha encargado de lastimar, de hacernos sufrir y de que estemos metidos en una meseta. Debemos disfrutar de esa comunión íntima cada día con Dios para vivir cosas aún mayores. Ahí le hablaba un poquito a Daniel antes de que comencemos esta palabra, de que el secreto parecía es vivir a solas con el Señor. El secreto está en pasar momentos en intimidad con Dios, donde nadie lo ve. Allí en los secretos, dice Mateo 6, Él te recompensará en público. Porque el problema no es que el tiempo nuevo pueda llegar o que el tiempo nuevo venga para nosotros, sino que no tenemos la capacidad de discernir que el tiempo nuevo ya llegó. Tenemos que discernir que ya están los tiempos nuevos en nosotros. Cuando su palabra es soltada sobre nuestra vida y nuestro entendimiento se abre por su espíritu, nos coloca en una zona de privilegio. Tremendo esto, ¿no? Cuando la palabra de Dios es soltada sobre nuestra vida. Cuando esa palabra viene a nosotros y Dios a través de su espíritu nos abre el entendimiento a nosotros, nos coloca en una zona de privilegio. Nos coloca en una zona de bendición. Por eso debemos ser sabios a la hora de atender. Por eso dice el Señor continuamente, el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Porque una cosa es poder escuchar y otra cosa es oír. Porque cuando la palabra es soltada sobre nosotros, nuestro entendimiento se abre y Dios nos coloca en una zona de privilegio, en una zona de bendición. Ese es el tiempo nuevo del cual Dios habla. ¿Y cómo debemos comportarnos con respecto a eso? Ahora,
debemos disfrutar de esa comunión íntima cada día con Él, para poder vivir cosas aún mayores. ¿Recuerdas el hermano mayor del hijo pródigo? Tenía todo, pero nunca disfrutaba, ¿no? Y él pudo ver en la fiesta, el regocijo que se hizo cuando un pecador se volvió, cuando su hijo había vuelto, aquel que se había equivocado. Y ahora tenemos que entender eso, ¿no? Que el problema no es que el tiempo nuevo venga, sino que no tenemos la capacidad de discernir que ya llegaron y que ya están con nosotros. No debemos perder lo que Dios nos ha entregado. Debemos seguir cultivándolo. Ahora, ¿qué necesitamos saber para permanecer en este tiempo nuevo? Entender cuando una temporada se termina. Entender que hay tiempos que ya se terminaron y no podemos seguir insistiendo con ellos. Porque cuando entendemos que una temporada se terminó, tenemos que entender para poder darle comienzo a lo que Dios tiene preparado. Hay cosas en nuestra vida que se deben cerrar. Hay cosas que tenemos que entender que hay ciclos que ya se cumplieron. No podemos seguir insistiendo con lo que no funciona. Muchos se cansaron de buscar a Dios, dejaron de luchar y se apagaron. Porque después del privilegio de que se abrieron nuestros ojos, la batalla se tornó muy dura. Hermano, a veces el privilegio de que Dios nos abra los ojos y nos conceda bendición, vamos a sostener una batalla en el Espíritu. Y muchos abandonaron, muchos se bajaron, muchos salieron del campo de batalla. Ahora, qué difícil es a esas personas vivir el tiempo nuevo que nuestro Dios nos ofrece. Tenemos que permitir que Él pueda orar en nosotros, que Él nos sane, que realmente su bendición nos alcance, de que podamos accesar ese tiempo de intimidad con Dios, que podamos entender cómo debemos comportarnos en ese tiempo nuevo que el Señor nos está regalando. Porque, escucha esto, hermano, porque parece una controversia, ¿no? De que nosotros tenemos que conquistar el tiempo que Él nos regala. La tierra prometida estaba allí cerca. Y lo único que tenía que hacer el pueblo era poder acceder a ella. Y sin embargo, cuando fueron a la tierra que el Señor les había regalado, que la tierra que el Señor les había prometido, lo primero que encontraron eran gigantes. Y tenemos que entender que cada vez que nuestros ojos se abren y queremos acceder a un nuevo nivel, los gigantes se van a levantar, los problemas van a suceder. Pero debemos comportarnos con carácter, con temperamento, y debemos seguir avanzando en aquello que Dios nos está ofreciendo. Dios quiere que podamos vivir en ese tiempo nuevo. Ahora, muchos ven lo que Dios está haciendo, pero aún no lo han vivido completamente. Hay cosas que cada vez que nos queremos levantar, hay cosas que nos desaniman, hay cosas que nos hacen regresar, hay cosas que nos apagan, y a veces decidimos no luchar. Es como que tú te empaques ahí en el primer grado y digas, yo no quiero seguir avanzando. Para seguir avanzando, para ser más excelente, debemos dedicarnos aún más en todo esto. Ahora, las cosas no se terminan cuando creemos nosotros que se terminan. Porque hay cosas que nosotros creemos que se han terminado y sin embargo Dios aún sigue tratando en esa área con nosotros. Las cosas no se terminan cuando nosotros creemos que se terminan. Se terminan cuando Dios dice que se terminan. Se terminan cuando Dios nos da la capacidad de ver y de mostrarnos que las cosas realmente se han terminado. Hay momentos donde las cosas buenas dejan de suceder. Y a veces cuando las cosas buenas dejan de suceder, a nosotros nos asusta. A nosotros nos horroriza todo eso. A nosotros nos asusta cuando las cosas se empiezan a terminar. Nosotros no queremos que se acaben o que se terminen esas cosas buenas. Y debemos aprender a vivir de una manera espiritual. Con las cosas buenas, con las cosas malas, con los obstáculos, con las pruebas. Debemos a entender que muchas veces en ese camino vamos a tener mucha incomodidad. Pero que Dios nos dé la capacidad de saber convivir. Convivir tiene que tener un entendimiento en esto con respecto a lo que le estoy hablando. No es que uno tiene que vivir con lo malo y saber, sino que saber cómo convivir, cómo superarlo, cómo enfrentarlo, cómo vivirlo, cómo entender que es parte de nuestra vida lo que nos está sucediendo. A nosotros nos asusta cuando las cosas se terminan, pero ¿sabe qué? Dios está feliz. Dios está
está muy feliz cuando se terminan las cosas. Ahora ve la diferencia, nota la diferencia. Nuestras crisis son oportunidades para Dios. Qué tremendo, ¿no? Nosotros, cuando las cosas se terminan y los caminos se frenan y cuando hay algo que nos supera y que no damos la talla, nos desanimamos, entramos en una meseta, volvemos a repetir los ciclos, los años repetimos y todo se enrarece cada vez peor. Pero tenemos que entender que Dios está con nosotros, porque nuestra crisis son oportunidades para Dios. Debemos permitir que Él intervenga y que Dios nos renueve. Yo no sé, ¿hace cuánto no haces cosas por primera vez? Yo creo que estás muy contento con lo que hiciste hace un tiempo y no estás experimentando nada nuevo de lo que Dios quiere hacer. Que realmente nos podamos levantar fuerte, que Dios pueda intervenir, que Dios nos renueve. Debemos, escucha esta palabra que tal vez la has escuchado muchas veces, debemos aprender a santificarnos más. Debemos aprender a mejorar nuestra calidad de vida como cristianos. Debemos aprender a santificarnos más, porque si no, las mismas obras de Dios nos van a derribar. Las mismas obras de Dios nos van a tumbar. ¿Por qué no? Porque no estamos preparados, porque no estamos santificados, porque no entendemos y todo lo que recibimos lo recibimos en la carne y eso es lo que nos tumba, eso es lo que nos voltea, eso es lo que nos deprime, eso es lo que nos desanima. Debemos ir una y otra vez continuamente a la fuente para que Dios continuamente nos esté levantando. Que Dios pueda intervenir, que Dios nos pueda renovar en este tiempo. Debemos aprender a santificarnos y que su presencia se mantenga viva en nosotros. Sí, que se mantenga viva en nosotros. Seguir buscando a solas, seguir buscando en lo secreto, porque las mismas obras de Dios nos van a derribar. El secreto, ¿cuál es el secreto? Es ir detrás de su presencia, seguir buscándolo. Debemos conquistar ese tiempo nuevo, iglesia. Debemos volver a conquistar ese tiempo y no con fuerza, no es con un pensamiento positivo, sino es tratando de discernir de que Dios nos está regalando nuevas cosas en este tiempo. Dos cosas importantes. Que lo viejo, lo que acostumbramos a vivir, no nos esclavice. Y que lo nuevo, lo que uno está aprendiendo, no nos destruya. Que lo viejo no nos esclavice y que lo nuevo que estamos aprendiendo no nos destruya. Sino que aprendamos a saber soltar cosas viejas, pero amar cosas que nos fueron de mucha bendición. Y no todo lo nuevo es bueno, sino que hay cosas que sí sirven para aplicar y para modificar nuestra vida. Pero hay cosas que no. Así que no se canse de la corrección. Esto es algo muy común en nosotros, ¿no? No cansarnos de la corrección. No se desanime cuando lo confrontan con la verdad. Debemos honrar su palabra. A veces nos confrontan con la verdad, a veces nos corrigen y no nos gusta, creemos que así nos va bien y que estamos bien de esa manera, pero debemos honrar su palabra. La idea de todo esto, amados hermanos, es que podamos crecer juntos, que aprendamos entre todos y que las obras de Dios, lo que Dios viene haciendo, nos unan cada vez más. No que nos separen, nos dividan, ¿no? Y que podamos nosotros permanecer en un tiempo nuevo. Así que, iglesia amada, que Dios les bendiga mucho. Les dejo esta palabra. Oremos mucho por Santiago, por su familia. Que Dios les bendiga. Esperemos que muy pronto nos podamos ver. Yo creo que Dios va a poner su mano en todo esto y va a revertir toda la situación. Que Dios les bendiga mucho.